Era una mañana de martes típica cuando Patricia encontró la nota. Acababa de preparar el desayuno para sus 3 hijos, Santiago, Fernanda y Luis, y se alistaba para empezar otro día de rutinas y responsabilidades. Pero todo cambió en el instante en que vio el pedazo de papel cuidadosamente puesto sobre la mesa de la cocina. Con manos temblorosas, desplegó el papel y leyó las palabras que destrozarían su mundo. Patricia, lo siento mucho, pero no puedo seguir así. Me enamoré de otra mujer y hoy nos vamos a otra ciudad. No nos busques. Dile a los niños que los amo. Enrique. Las palabras eran como puñaladas, directas y frías. La habitación giraba alrededor de Patricia mientras intentaba procesar la traición y el abandono. La realidad de convertirse en madre soltera, de enfrentar el mundo y sus dificultades sin el hombre que creía ser su compañero de vida, la golpeó con fuerza devastadora. Se sentía como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Fernanda, la más observadora entre los hermanos, notó primero el cambio en la expresión de su madre. «Mamá, ¿estás bien?», su vocecita preocupada rompió el silencio. Patricia tragó saliva, forzando una sonrisa mientras escondía la nota en el bolsillo del delantal. «Estoy bien, querida, solo un poco de dolor de cabeza», mintió, su voz temblorosa traicionaba sus palabras. Después de llevar a Santiago y Luis a la escuela y a Fernanda al jardín de infantes, Patricia regresó a casa y se permitió un momento de debilidad. Acuclillada en la tranquila cocina, las lágrimas finalmente vinieron. Pero sabía que tenía poco tiempo para lamentarse, necesitaba ser fuerte, necesitaba ser el sostén para sus hijos ahora más que nunca. Con determinación renovada, Patricia secó las lágrimas y comenzó a planear sus próximos pasos. Su primera orden del día era reevaluar las finanzas familiares. Con Enrique fuera, la responsabilidad financiera recaía totalmente sobre sus hombros. Revisó cuentas, hizo presupuestos y buscó oportunidades de trabajo en Internet. Cada acción era un paso para reconstruir la vida de su familia y asegurarse de que, a pesar de las dificultades, sus hijos no extrañarían al padre de manera tan abrupta. Mientras Patricia se sumergía en las responsabilidades, su mente ocasionalmente volvía a la nota, a las palabras de Enrique. El dolor de la traición aún ardía, pero un fuego de determinación comenzaba a arder dentro de ella también. Por sus hijos, por su familia, enfrentaría lo que viniera. Y en este primer día de su nueva vida, Patricia se prometió a sí misma que, no importa lo difícil que fuera el camino por delante, ella y sus hijos lo superarían juntos. Patricia se despertó temprano, antes de que el sol comenzara a iluminar las calles de la ciudad. Su mente ya estaba acelerada con las preocupaciones del día. Sentada en la mesa de la cocina, mientras los hijos aún dormían, revisaba las notas de cursos de actualización y oportunidades de trabajo en hospitales locales. A pesar de su experiencia anterior como enfermera, los años dedicados exclusivamente a la maternidad habían creado un hiato preocupante en su currículum. Desde ese día, comenzó a enviar currículums, enfrentando un mercado laboral que no parecía tan acogedor como recordaba. Cada correo electrónico enviado llevaba una mezcla de esperanza y ansiedad. Las respuestas, cuando llegaban, eran políticamente correctas, pero firmes en sus rechazos. «Lamentamos, pero estamos buscando candidatos con experiencia reciente», se leía en los mensajes, un eco constante de puertas cerradas. En casa, Patricia hacía lo posible por mantener la rutina normal para Santiago, Fernanda y Luis. Sonreía, preparaba sus comidas favoritas y los ayudaba con la tarea, pero sus ojos a menudo delataban un cansancio profundo y una preocupación creciente. Santiago, ahora con 12 años, estaba más atento que nunca. Observaba a su madre, notando las ojeras cada vez más marcadas y cómo revisaba el celular ansiosamente, esperando noticias que rara vez eran buenas. Una tarde, mientras Patricia preparaba la merienda, él se acercó con una seriedad inusual para su edad. «Mamá, ¿de verdad estás bien? Te ves cansada todo el tiempo», dijo, con sus ojos castaños llenos de preocupación. Patricia dudó, su primera reacción fue asegurar que todo estaba bien, pero la honestidad ganó. «Está un poco difícil, Santi. Pero vamos a estar bien, te lo prometo», respondió, forzando una sonrisa. Santiago asintió y, en un gesto de madurez, abrazó a su madre. «¿Puedo ayudar más en casa?», ofreció. Patricia sintió un cóctel de orgullo y tristeza al escuchar esas palabras de su hijo mayor. Ya estaba asumiendo responsabilidades más allá de su edad, una necesidad que lamentaba. En los días siguientes, Santiago realmente asumió más tareas,
cuidando de sus hermanos mientras Patricia seguía buscando trabajo. Intentaba ser lo más independiente posible, queriendo aliviar la carga sobre los hombros de su madre. Patricia, por su parte, no se rendía. Entre la rutina diaria y las múltiples rechazos, finalmente recibió una llamada para una entrevista en un hospital local. El nerviosismo era palpable, pero la esperanza comenzaba a brillar de nuevo en su corazón. Sabía que esta podría ser la oportunidad de cambiar el rumbo, de comenzar un nuevo capítulo para su familia. Con determinación, se preparó, repasando posibles preguntas y respuestas, decidida a dar lo mejor de sí misma. El día de la entrevista, Patricia se vistió con su mejor ropa, ensayó una sonrisa segura y partió con una oración silenciosa para que esta oportunidad no se le escapara. Era más que un trabajo, era la posibilidad de reconstruir su vida y ofrecer un futuro mejor a sus hijos. Patricia regresaba de una serie de entrevistas frustrantes cuando sonó su celular. Dudó por un instante antes de contestar, su esperanza casi agotada por los constantes rechazos. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea trajo un invitado inesperado. «Hola, Patricia. Soy Claudia, asistente personal del señor Arturo Vargas. Recibimos una recomendación tuya de un antiguo colega. El señor Vargas está buscando una enfermera para cuidados domiciliarios. ¿Estarías interesada en discutir esta oportunidad?» Patricia sintió una mezcla de sorpresa y curiosidad. El señor Arturo Vargas era conocido en la ciudad como un magnate de la industria y un filántropo, pero también por su temperamento difícil, especialmente en sus últimos años, después de quedar viudo. La propuesta era inesperada, especialmente viniendo de alguien con los recursos para contratar a los mejores profesionales de la salud. Con una mezcla de cautela e interés, Patricia aceptó encontrarse con Claudia para discutir los detalles de la oferta. Sabía que el puesto podría resolver muchos de sus problemas financieros y proporcionar la estabilidad que tanto necesitaba para sus hijos. En la fecha acordada, Patricia fue a la dirección proporcionada, una mansión imponente en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Claudia la recibió cálidamente y la condujo por pasillos ricamente decorados hasta una oficina donde discutieron el puesto. Patricia aprendió más sobre el señor Arturo. Tenía 78 años, parcialmente incapacitado por una reciente cirugía de cadera, y su familia quería que recibiera los mejores cuidados posibles. «Puede ser algo exigente», advirtió Claudia con una sonrisa diplomática. «Pero es un buen hombre. Solo necesita paciencia y comprensión». Patricia, acostumbrada a la paciencia requerida por la maternidad y sus desafíos personales, se sintió lista para el desafío. La promesa de un salario estable, junto con beneficios que incluían alojamiento si fuera necesario, era demasiado valiosa para ignorarla. Después de una visita a la casa del señor Arturo, donde tuvo una breve y algo tensa conversación con el anciano, Patricia aceptó el trabajo. No era el hombre más cálido, su voz tenía un toque de autoridad que parecía surgir de muchos años al mando de negocios y personas. Al firmar el contrato, Patricia sintió un peso levantarse de sus hombros. Sabía que el trabajo no sería fácil, pero la garantía de un pago regular y beneficios significaba que podría cumplir con sus obligaciones familiares sin el constante temor al día siguiente. Al salir de la mansión, miró hacia atrás, hacia la imponente estructura que sería su lugar de trabajo, sintiéndose más determinada que nunca. Esta era la oportunidad de cambiar el rumbo, de asegurar un futuro mejor para sus hijos. Con un suspiro de determinación, Patricia comenzó su camino de regreso a casa, lista para preparar a sus hijos para la nueva etapa de sus vidas. El día del traslado a la mansión del señor Arturo amaneció claro y prometedor. Patricia, junto con Santiago, Fernanda y Luis, empacaron los últimos objetos personales, mientras una mezcla de ansiedad y expectativa llenaba el aire. Para los niños, la idea de vivir en una mansión parecía una aventura, pero para Patricia significaba el comienzo de una nueva vida, llena de responsabilidades. Al llegar a la mansión, fueron recibidos por Claudia, quien les mostró las instalaciones que serían su nuevo hogar. Los niños corrieron por los amplios pasillos y los jardines impecablemente cuidados, maravillados con el espacio y las posibilidades de exploración. Patricia, por otro lado, estaba centrada en adaptarse a su nuevo papel y asegurarse de que todo saliera bien. Los primeros días en la mansión fueron un ajuste constante. El señor Arturo era exigente y tenía expectativas altas. Tenía sus métodos y rutinas, y no le gustaban las desviaciones ni los retrasos. Patricia trabajaba diligentemente para satisfacer las necesidades del anciano, tratando de anticipar sus solicitudes antes de que fueran hechas.
aprendió rápidamente que la clave para mantener la paz era la previsión y la preparación. Mientras Patricia se adaptaba a su nuevo empleador, Santiago, Fernanda y Luis descubrían pequeñas alegrías en la vasta propiedad. Encontraron una pequeña biblioteca llena de libros antiguos, un lago escondido detrás de los rosales donde los patos nadaban despreocupadamente, y una vieja casa en el árbol que parecía haber sido olvidada por el tiempo. Cada descubrimiento era un tesoro, y cada día traía una nueva aventura. Al mismo tiempo, las noches eran un momento para que la familia se reuniera y compartiera sus experiencias del día. Durante la cena, los niños hablaban animadamente sobre sus exploraciones, mientras Patricia escuchaba, feliz de verlos adaptarse y encontrar felicidad en medio del cambio. Ella compartía menos sobre sus propias luchas, optando por mantener para sí misma las dificultades de lidiar con el señor Arturo, sin querer preocupar a los niños. A pesar de los desafíos, cada día que pasaba fortalecía la determinación de Patricia. Estaba aprendiendo a lidiar con el temperamento del señor Arturo y, al mismo tiempo, asegurándose de que sus hijos se sintieran como en casa en su nuevo entorno. Fue un tiempo de crecimiento y aprendizaje para todos, con cada miembro de la familia descubriendo nuevas fortalezas y adaptándose a las circunstancias inesperadas de sus vidas. Así que, mientras los días se convertían en semanas, la mansión del señor Arturo comenzaba a sentirse menos como un lugar de trabajo y más como un hogar, un testimonio de la capacidad de la familia para adaptarse y prosperar, incluso en las situaciones más inesperadas. Patricia comenzó a sentirse más segura en su papel como enfermera de señor Arturo, aunque sus días aún estaban marcados por desafíos. El comportamiento del señor Arturo podía variar drásticamente, desde momentos de silencio contemplativo hasta explosiones de irritación por pequeñas molestias. Cada día con él era una lección de paciencia y resistencia para Patricia. En una tarde particularmente tensa, cuando el señor Arturo se quejaba de lo lento que actuaba la medicación, Patricia intentó calmarlo con conversación ligera. Sin embargo, sus intentos parecían irritarlo aún más. Respirando profundamente para mantener la calma, comenzó a recoger algunos libros que habían caído de la estantería durante su acceso de frustración. Fue entonces cuando un pequeño álbum de fotos cayó al suelo, abriéndose en una página que mostraba una foto del señor Arturo, muchos años más joven, junto a una elegante dama que irradiaba felicidad. Curiosa, Patricia tomó el álbum, y antes de que pudiera censurarse, preguntó sobre la mujer en la foto. Para su sorpresa, la pregunta pareció suavizar la expresión del señor Arturo. Con un suspiro, tomó el álbum de sus manos y comenzó a hablar sobre la mujer, revelando que había sido un gran amor en su vida, alguien que perdió debido a diferencias que en ese momento parecían insuperables. Habló con un resentimiento mezclado con cariño, un tono que Patricia nunca había escuchado antes. Este momento de vulnerabilidad abrió una nueva puerta en la relación entre Patricia y el señor Arturo. En los días siguientes, él se volvió un poco más abierto, compartiendo historias de su juventud, sus triunfos y arrepentimientos. Patricia, por su parte, escuchaba atentamente, ofreciendo comprensión y a veces consejos suaves a cambio. Comenzó a ver más allá de la fachada del hombre difícil, comenzó a entender las complejidades que habían moldeado su vida y personalidad. Este nuevo entendimiento trajo una dinámica más suave entre ellos. Patricia aprendió a anticipar los momentos de irritación del señor Arturo y a desviar su atención hacia recuerdos más felices, una estrategia que a menudo ayudaba a calmar sus frustraciones. El señor Arturo, por su parte, parecía apreciar su compañía, a veces incluso buscando su opinión sobre asuntos personales o decisiones pequeñas. Las historias del señor Arturo también sirvieron como un recordatorio para Patricia sobre la importancia de las relaciones y las elecciones en la vida. Reflexionaba sobre su propia jornada, sobre la ruptura con Enrique y cómo eso había cambiado abruptamente su vida y la de sus hijos. Esta reflexión solo reforzaba su determinación de construir una vida mejor para ella y sus hijos, aprovechando la oportunidad que se le presentaba, incluso si había comenzado con circunstancias difíciles. Así, mientras Patricia y el señor Arturo seguían adaptándose el uno al otro, se formaba una conexión inesperada y compleja, mostrando que incluso en situaciones improbables, pueden surgir lazos significativos, trayendo cambios y crecimiento para todos los involucrados. En una mañana tranquila, mientras Patricia organizaba la medicación del señor Arturo, sonó inesperadamente el timbre de la mansión. Pensando que podría ser una entrega, se dirigió hacia la gran puerta principal. Al abrirla, se encontró cara a cara con Enrique, cuya aparición repentina la hizo retroceder un paso. Se veía más viejo, con las líneas de expresión más profundas, los ojos suplicando algo indefinido. Patricia, comenzó él,
con la voz entrecortada, necesito hablar contigo. Por favor. El corazón de Patricia se aceleró, un torbellino de emociones invadió su pecho. El regreso de Enrique no era algo que esperaba, al menos no tan pronto. Su primer instinto fue cerrar la puerta, protegerse a sí misma y a sus hijos del dolor que su partida había causado. Sin embargo, algo en su expresión, una mezcla de remordimiento y desesperación, la hizo dudar. Lo dejó entrar, llevándolo a una pequeña sala de estar, lejos de los oídos curiosos de los niños que jugaban en el jardín. Se sentaron, y Enrique comenzó a desahogar su corazón. Habló sobre los últimos meses, sobre cómo la nueva relación que lo había alejado de casa se había desmoronado, dejándolo solo y lleno de arrepentimientos. Enrique confesó que su decisión de irse había sido precipitada, impulsada más por una crisis de mediana edad que por un verdadero amor por la otra mujer. Estaba perdido, Patricia, y tomé decisiones de las que me avergüenzo tremendamente ahora, dijo él, con las manos temblando ligeramente. Todo lo que quiero es una oportunidad para hacer las cosas bien, para ser el padre que Santiago, Fernanda y Luis merecen, y el compañero que tú mereces. Patricia escuchaba, un nudo en la garganta. Parte de ella quería creer en él, quería perdonar los errores y restaurar la familia que sus hijos habían perdido. Pero otra parte, tal vez la más racional, sostenía firmemente las riendas del perdón, recordando el dolor y la desestabilización que su partida había causado. Enrique, yo, no sé, finalmente habló, después de un largo silencio. Todo lo que has dicho suena sincero, pero, ¿cómo puedo confiar en que no nos volverás a abandonar? ¿Cómo puedo poner a nuestros hijos en esa posición otra vez? Enrique asintió, comprendiendo la vacilación de ella. No espero que todo vuelva a la normalidad de inmediato, o incluso que me perdones ahora, si es que alguna vez lo haces. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario, a darte todo el tiempo que necesites, para demostrar que he cambiado. Patricia reflexionó sobre sus palabras, la decisión pesando sobre ella como plomo. Sabía que los próximos pasos debían ser medidos cuidadosamente, con el bienestar emocional de sus hijos como su máxima prioridad. Enrique pidió ver a los niños, y ella estuvo de acuerdo, pero con la condición de que sería un encuentro controlado, temporal, hasta que viera un verdadero cambio en su comportamiento. Enrique aceptó todas las condiciones, agradecido por la oportunidad. Al salir, dejó a Patricia con una mezcla compleja de esperanza y cautela. Sabía que el camino por delante sería difícil, independientemente de las elecciones que hiciera. El reencuentro no trajo respuestas definitivas, solo un nuevo conjunto de preguntas que tendría que enfrentar mientras luchaba por equilibrar el perdón con la protección, siempre con la mirada puesta en el futuro de sus hijos. Después del inesperado regreso de Enrique y sus ruegos por reconciliación, Patricia pasó días reflexionando profundamente sobre lo que sería mejor para ella y sus hijos. Su vida había alcanzado un nuevo sentido de propósito y estabilidad en la mansión del señor Arturo, y no estaba dispuesta a arriesgarlo por la incertidumbre que Enrique traía. Determinada a resolver la situación, Patricia concertó una cita con Enrique en un café local, un lugar neutral donde pudieran hablar abiertamente. Sentada frente a Enrique, lo miró fijamente a los ojos, lista para expresar sus sentimientos sin reservas. Enrique, comenzó Patricia con voz firme, escuché lo que dijiste el otro día y entendí tus motivos. Pero necesito que entiendas que las cosas han cambiado. Yo he cambiado. Nuestros hijos están comenzando a adaptarse a una nueva vida, y no puedo permitir que nada, o nadie, ponga eso en riesgo. Enrique asintió, pareciendo reconocer la seriedad de sus palabras. Intentó interrumpir, quizás para ofrecer garantías, pero Patricia levantó la mano para detenerlo, necesitaba terminar lo que había comenzado. Estoy reconstruyendo nuestra vida, una vida que se desmoronó cuando decidiste dejarnos. He encontrado un trabajo que respeto y que nos proporciona seguridad. Y lo más importante, me estoy encontrando a mí misma de nuevo, lejos de la sombra de nuestro matrimonio. Enrique escuchaba, visiblemente afectado pero atento. Patricia continuó, aprecio tu voluntad de cambiar y los esfuerzos que quieres hacer. Y por eso, si podrás ver a los niños. Ellos merecen tener a su padre en sus vidas. Pero en cuanto a nosotros, hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado, ya no hay un nosotros para volver. No más. La expresión de Enrique era mezclada, una combinación de comprensión y dolor. Finalmente habló, Patricia, yo, lo siento mucho por todo. Esperaba que tal vez pudiéramos intentarlo de nuevo, pero respeto tu decisión.
Solo pido que no me alejes completamente de los niños. No lo haré, respondió Patricia suavemente, tú eres su padre, y eso es algo en lo que jamás interferiría. Pero nuestra relación, tal como era, ha terminado. La reunión concluyó con algunas palabras más intercambiadas sobre logística y cómo Enrique podría mantener contacto con Santiago, Fernanda y Luis. Al despedirse, había una claridad en el aire que no existía antes. Patricia sentía una mezcla de alivio y tristeza, pero sobre todo, se sentía fortalecida por la decisión que había tomado. Caminando de regreso a la mansión, el peso de las semanas anteriores comenzó a disiparse. Enrique podría ser parte de la vida de sus hijos, pero ella, Patricia, sería la arquitecta de su propio destino, enfocada en continuar su jornada de renovación y crecimiento personal. Sabía que el camino por delante aún tendría desafíos, pero también sabía que estaba más equipada que nunca para enfrentarlos. A medida que los días se convertían en semanas, Patricia consolidaba su posición en la mansión del señor Arturo. Con cada tarea completada, cada crisis de salud cuidadosamente gestionada, ganaba no solo la confianza, sino también el respeto del señor Arturo. Aprendió a anticipar sus necesidades y a manejar su temperamento con una habilidad que sorprendía incluso a ella misma. Este crecimiento profesional trajo una nueva capa de confianza para Patricia, que se reflejaba en todas las áreas de su vida. Mientras tanto, Santiago, Fernanda y Luis se adaptaban a la nueva realidad con la energía y la resiliencia típicas de la infancia. La vasta propiedad del señor Arturo ofrecía innumerables aventuras para las mentes curiosas. Exploraban cada rincón del jardín, jugaban en los antiguos salones y corrían por los campos que rodeaban la mansión. Con el tiempo, esta nueva vida se convirtió menos en una aventura temporal y más en un hogar. Santiago, en particular, encontró una especie de mentor en uno de los jardineros de la propiedad, un hombre mayor llamado señor Gómez, que le enseñaba sobre las diferentes plantas y flores. Fernanda, con su alegría contagiosa, hizo amistad con las hijas del chef de cocina, y Luis, siempre el más aventurero, pasaba horas observando e incluso ayudando a los cuidadores de caballos. La mansión, una vez un lugar de trabajo para Patricia, ahora resonaba con el sonido de las risas de sus hijos, trayendo nueva vida a sus antiguos pasillos. Los empleados de la casa, inicialmente reservados, gradualmente se acostumbraron a la presencia constante de los niños, y una sensación de comunidad comenzó a surgir. El señor Arturo, un hombre que desde hacía tiempo se había resignado a la soledad de su gran casa, se encontraba a menudo observando las travesuras de los niños con una leve sonrisa en los labios. Su presencia parecía suavizar sus aristas, trayendo un destello de vida a sus ojos que muchos creían haber desaparecido hace mucho tiempo. Comenzó a abrirse más con Patricia, no solo como su cuidadora, sino como una persona de confianza y respeto. Una tarde, mientras observaban a Santiago ayudar al señor Gómez en el jardín, el señor Arturo comentó con Patricia, «Sabes, casi había olvidado cómo era tener una casa llena de risas. Tus hijos trajeron más que solo ruido a esta antigua mansión, trajeron vida». Patricia sonrió, agradecida por escuchar esas palabras. «Son muy especiales», respondió ella, «y están creciendo, aprendiendo, cambiando. Como todos nosotros». Sí, estuvo de acuerdo el señor Arturo, mirando al cielo que comenzaba a teñirse con los tonos del atardecer. El cambio, creo yo, es una de las pocas constantes en esta vida. Y a veces, nos trae justo lo que necesitamos. En ese momento, con la luz del sol dorando la escena ante ellos, Patricia sintió una paz profunda. La vida aún tenía desafíos, sin duda, pero también estaba llena de posibilidades. La mansión del señor Arturo, una vez un lugar extraño e intimidante, ahora era un hogar, y el futuro, una vez incierto, ahora prometía esperanza y renovación. Mientras Patricia realizaba una limpieza profunda en la biblioteca del señor Arturo, una tarea que él había pospuesto durante años, descubrió un pequeño compartimento secreto detrás de una estantería de libros polvorienta. Dentro, encontró una caja de madera desgastada por el tiempo que contenía varias fotografías antiguas y algunas partituras manuscritas amarillentas por el tiempo. Intrigada, Patricia hojeó delicadamente los elementos, dándose cuenta de que traían vestigios de una era que nunca conoció, pero que claramente significaba mucho para el señor Arturo. Las fotografías mostraban a un joven Arturo, visiblemente más ligero y alegre, en varios momentos de aparente felicidad. Una de las fotos, en particular, llamó su atención. En ella, el señor Arturo estaba junto a una mujer elegante, ambos compartiendo una mirada de complicidad y alegría. Las partituras, aunque desgastadas,
Tenían anotaciones escritas a mano en los márgenes, sugiriendo ser de composiciones propias, algo que Patricia no sabía que el señor Arturo se había dedicado. Más tarde ese día, durante el té de la tarde, Patricia decidió sacar a la luz sus descubrimientos. Poniendo delicadamente las fotografías y las partituras en la mesa frente al señor Arturo, observó cómo sus ojos se llenaban inmediatamente de un reconocimiento nostálgico, seguido por una sombra de emoción. Disculpa por revolver tus cosas, pero encontré estas fotografías y partituras en un compartimento oculto de la biblioteca. ¿Puedes contarme sobre ellas?, preguntó Patricia, genuinamente curiosa y cautelosa para no invadir demasiado su privacidad. Hubo un largo momento de silencio mientras el señor Arturo tocaba las partituras con dedos temblorosos, sus ojos fijos en la imagen de la mujer. Ella era muy especial para mí, comenzó él, su voz baja y cargada de emoción. Ella fue la única mujer a la que amé verdaderamente, y estas partituras eran nuestras, las compuse para ella. Patricia escuchaba atentamente, dándose cuenta de que estas revelaciones eran un raro vistazo al corazón del hombre que solo conocía por su fachada rígida y, a menudo, inflexible. Ella era una pianista brillante, continuó el señor Arturo. Compartimos muchos momentos juntos, muchas canciones. Pero, las circunstancias nos separaron. Ella quería una vida que yo no estaba listo para dar, y yo, fui un tonto, preocupado demasiado por mi carrera y mi orgullo. Patricia sintió un apretón en el corazón al escuchar las palabras cargadas de arrepentimiento. ¿Ella aún está viva?, preguntó suavemente, esperando no abrir heridas demasiado profundas. El señor Arturo negó con la cabeza. No, falleció hace algunos años. Nunca tuve la oportunidad de corregir mis errores con ella. Estas partituras y fotografías son todo lo que me queda. La conversación que siguió reveló mucho sobre el señor Arturo, permitiendo que Patricia lo viera bajo una nueva luz, no solo como su empleador, sino como un hombre marcado por amores perdidos y por el peso de las decisiones pasadas. Esta comprensión aumentó la empatía entre ellos, fortaleciendo la conexión que habían empezado a construir. Patricia, conmovida por las historias, se sintió aún más decidida a proporcionar un ambiente de apoyo y respeto mutuo, donde el señor Arturo pudiera encontrar algún consuelo en sus últimos años. En una tarde tranquila en la mansión, el clima estaba sereno y el sol filtraba suavemente por las ventanas del salón principal. Patricia, motivada por las historias recientemente compartidas por el señor Arturo, decidió tocar algunas de las partituras que había encontrado. Era una manera de conectarse no solo con la música, sino también con la historia y las emociones que el señor Arturo había descrito con tanta pasión. Sentándose al viejo piano que dominaba el rincón de la sala, Patricia comenzó a tocar. Las notas eran suaves y melancólicas, llenando el espacio con una belleza nostálgica que parecía traer los recuerdos del pasado a la vida. El señor Arturo, escuchando la música mientras se acercaba al salón, se detuvo en la puerta, inmovilizado por la melodía que reconocía tan bien. A medida que la música fluía, una expresión de profunda emoción cruzó el rostro del señor Arturo. Patricia, al darse cuenta de su presencia, pausó brevemente, preocupada por haber invadido un espacio tan personal sin intención. Lo siento, no quería molestar, comenzó ella, pero fue interrumpida por el señor Arturo. No, por favor, continúa, dijo él, su voz temblorosa. Esta música, la tocas exactamente como ella. Patricia continuó tocando, y mientras las notas llenaban el aire, el señor Arturo comenzó a hablar, casi como si hablara consigo mismo. Ella me enseñó a amar la música, a amar la vida. Y cuando se fue, pensé que lo había perdido todo para siempre. Patricia terminó la pieza y se volvió hacia él, viendo lágrimas en los ojos del anciano. Arturo, ¿quién era ella? Nunca mencionaste su nombre, preguntó Patricia, conmovida por la emoción del momento. El señor Arturo vaciló y luego, con una voz quebrada por la emoción, reveló, ella era más que mi amante. Era mi esposa, y estaba embarazada cuando nos separamos. Ella me dejó antes de que pudiera saber que tú eres mi hija, Patricia. El silencio que siguió fue abrumador. Patricia sintió como si el suelo se le hubiera desaparecido bajo los pies. Las piezas del rompecabezas de su propia vida, los pequeños detalles y las súbitas similitudes con el señor Arturo, todo comenzó a tener sentido de una manera que nunca había esperado. ¿Por qué nunca me buscó?, logró preguntar, su voz casi un susurro. No lo sabía. Después de que ella se fue, perdí su rastro. Cuando me enteré de ti, muchos años después,
pensé que era demasiado tarde para cambiar algo, explicó él, cada palabra cargada de arrepentimiento. Patricia y el señor Arturo pasaron mucho tiempo esa tarde discutiendo, revelando temores y deseos, desenterrando una historia que había sido olvidada, pero que ahora los unía de una manera que ninguno de los dos podía ignorar. Ambos enfrentaban una gama de emociones conflictivas, shock, tristeza, pero también un destello de algo que podría considerarse esperanza. En ese momento, la relación entre ellos fue redefinida no solo por el respeto y la compasión, sino por un vínculo sanguíneo que ninguno esperaba descubrir. La revelación de que eran padre e hija trajo consigo nuevas posibilidades de comprensión y reconciliación, abriendo un nuevo capítulo en sus vidas que ambos estaban apenas comenzando a explorar. Después de la sorprendente revelación de sus verdaderas relaciones familiares, tanto Patricia como el señor Arturo se encontraron navegando por un territorio emocional completamente nuevo. Para Patricia, cada encuentro con el señor Arturo ahora llevaba un peso adicional de reconocimiento y curiosidad sobre el padre que nunca supo que tenía. Para el señor Arturo, había una mezcla de culpa por el tiempo perdido y un renovado deseo de hacer las cosas bien. En los días siguientes, ambos comenzaron, con cautela, a hablar más sobre sus vidas, compartiendo recuerdos y experiencias pasadas. El señor Arturo le contó a Patricia sobre los días de juventud de su madre, los lugares que habían visitado juntos y los sueños que compartían antes de que sus caminos se separaran trágicamente. Patricia, a su vez, compartió las luchas y alegrías de criar a sus hijos sola, las dificultades que enfrentó y las pequeñas victorias que celebró a lo largo de los años. Este nuevo entendimiento mutuo comenzó a sanar viejas heridas. El señor Arturo, en particular, se sintió compelido a compensar el tiempo perdido. Comenzó a pasar más tiempo con Patricia y sus hijos, tratando de involucrarse más en sus vidas. Santiago, Fernanda y Luis, inicialmente sorprendidos por el cambio en el comportamiento del recién descubierto abuelo, pronto se sintieron reconfortados por su presencia más amorosa y atenta. Santiago, siempre curioso y astuto, hacía un montón de preguntas al señor Arturo sobre su herencia cultural y familiar. A Fernanda le gustaba dibujar y empezó a incluir al señor Arturo en sus obras, pidiéndole a menudo que posara para ella o que dibujara con ella. Luis, el más joven, encontró un nuevo compañero para sus aventuras por el vasto jardín, llevando al señor Arturo a menudo para explorar rincones escondidos de la propiedad o para ayudar a cuidar a los animales. Para Patricia, ver a sus hijos aceptar al señor Arturo como parte de su familia trajo una paz profunda y un sentimiento de completitud que no sabía que le faltaba. El proceso de perdón y aceptación, aunque a veces difícil, fue facilitado por el amor incondicional que mostraban sus hijos. En una tarde especial, mientras observaban la puesta de sol dorada que iluminaba los jardines de la mansión, Patricia y el señor Arturo compartieron un momento de silencio cómodo, cada uno procesando los cambios de las últimas semanas. «¿Sabes?», empezó el señor Arturo, su voz baja y reflexiva, «pasé muchos años lamentando las decisiones que tomé, las oportunidades de felicidad que perdí. Pero al mirarte a ti y a tus hijos, siento que tal vez haya una oportunidad de redención, de que algo bello surja de las cenizas del pasado». Patricia sonrió, tomándole la mano. «Creo que siempre hay espacio para la redención, papá», dijo suavemente, enfatizando la última palabra con una mezcla de reverencia y cariño. «Y estoy agradecida de tener la oportunidad de construir algo nuevo juntos». Con este nuevo reconocimiento y apoyo mutuo, Patricia y el señor Arturo continuaron fortaleciendo sus lazos, uniendo no solo dos generaciones perdidas, sino también curando el tejido de una familia que, contra todas las probabilidades, encontró su camino de regreso el uno al otro. A medida que el verano llegaba a su fin, la mansión del señor Arturo se había convertido en un hogar vibrante, lleno de risas e historias compartidas. Patricia y sus hijos, ahora profundamente integrados en la vida del señor Arturo, estaban más unidos que nunca. La revelación de su lazo sanguíneo había traído una nueva dimensión a su relación, tejiendo juntos los hilos de un pasado complicado con la promesa de un futuro mejor. Con el final del verano, la familia decidió celebrar su unión y la nueva etapa de sus vidas con un viaje a la playa. Era una manera simbólica de marcar el comienzo de una nueva jornada, lejos de las sombras del pasado. El lugar elegido fue una tranquila franja de arena dorada, conocida por sus espectaculares puestas de sol sobre el océano. Al llegar a la playa, los niños corrieron hacia el agua, riendo mientras las olas mojaban sus pies. Patricia y el señor Arturo, caminando más lentamente, encontraron un lugar en la arena para sentarse y observar el mar. La brisa marina era fresca y el sonido de las olas rompiendo en la costa traía una sensación de paz y renovación. «¿Recuerdas la última vez que estuviste en la playa?»,
preguntó Patricia, mirando hacia el horizonte. Oh, hace mucho tiempo, respondió el señor Arturo con una sonrisa. Pero te aseguro que esta será la más memorable de todas. Estar aquí contigo y con mis nietos, siento como si estuviera verdaderamente viviendo de nuevo, no solo existiendo. Patricia sonrió, apretando la mano de él. Yo también, papá. Hay algo en el mar, ¿verdad? Como si nos recordara que siempre hay un nuevo comienzo, no importa lo difícil que haya sido el pasado. A medida que el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa, todos se reunieron para presenciar el espectáculo natural. Santiago, Fernanda y Luis se les unieron, abrazando a sus abuelos mientras todos observaban juntos el sol desaparecer en el horizonte. En ese momento mágico, Patricia reflexionó sobre el camino que habían recorrido. Las adversidades enfrentadas, las revelaciones que cambiaron sus vidas y la resiliencia que mostraron al superar cada obstáculo. Ahora, mirando hacia el futuro, sentía una mezcla de gratitud y esperanza. Las posibilidades eran infinitas, y ella sabía que, no importaba lo que el futuro les deparara, lo enfrentarían juntos, como una familia. El sol finalmente se puso, dejando un resplandor dorado sobre el agua. Era el final de un día, pero el comienzo de un nuevo capítulo en sus vidas. Un capítulo lleno de amor, nuevas oportunidades y la promesa de días más felices. Unidos, la familia se sentía lista para enfrentar lo que viniera, sabiendo que el amor que compartían era la verdadera clave para cualquier felicidad futura.